En este módulo vamos a abordar una serie de ecotecnologías que todos podemos implementar, inclusive de una manera muy económica, tanto en nuestras casas como en nuestras empresas. Vamos a ver que, por ejemplo, instalando paneles solares, podemos inclusive hasta reducirlos 100% en el primer ejercicio fiscal. Es muy importante que todos entremos en la eficiencia energética. Y bueno, el Partido Verde Ecologista nos tiene preparado este módulo especialmente para nosotros. Venga adelante. Ecotecnología y su importancia para el desarrollo sustentable en México. Capítulo 4. Eficiencia energética y estrategias de eficiencia. Muy bien, ¿qué es la ecoeficiencia? La ecoeficiencia se refiere a crear más valor con menos impacto, y para ello se busca la eficiencia ecológica paralelamente con la eficiencia económica. Es la obtención de ahorros en los procesos de producción. Mejora el desempeño ambiental. Recordemos esta fórmula. Economía más ecología es igual a ecoeficiencia, lo cual quiere decir producir más con menos sin afectar a la naturaleza. Miren, el uso eficiente de la energía, a veces simplemente llamado eficiencia energética o ahorro energético, es el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Por ejemplo, aislar una casa permite que un edificio use menos energía de calefacción y refrigeración para lograr y mantener una temperatura agradable. La instalación de iluminación LED, luces fluorescentes o tragaluces naturales reduce la cantidad de energía requerida para alcanzar el mismo nivel de iluminación en comparación con el uso de bombillas. Las mejoras en la eficiencia energética se logran generalmente mediante la adopción de una tecnología o un proceso de producción más eficientes o mediante la aplicación de métodos comúnmente aceptados para reducir las pérdidas de energía. Hay muchas motivaciones para mejorar la eficiencia energética. La reducción del uso de energía reduce los costos de electricidad y puede generar un ahorro financiero para los consumidores si el ahorro de energía compensa cualquier costo adicional de implementar una tecnología de eficiencia energética. Reducir el uso de energía también se considera una solución al problema de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Agencia Internacional de Energía, la eficiencia energética mejora en edificios, procesos industriales y transporte podría reducir las necesidades de energía del mundo en 2050 en 1/3 y ayudar a controlar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Otra solución importante es eliminar los subsidios a la energía dirigidos por el gobierno que promueven el alto consumo de energía y el uso ineficiente de energía en más de la mitad de los países del mundo. Se dice que la eficiencia energética y la energía renovable son los pilares gemelos de la política de energía sostenible y son prioridades altas en la jerarquía energética sostenible. En muchos países también se considera que la eficiencia energética tiene un beneficio de seguridad nacional porque puede utilizarse para reducir el nivel de las importaciones de energía de países extranjeros y además puede reducir la tasa de energía a la que se agotan los recursos energéticos nacionales. Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sustentabilidad económica, política y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y maximizar así su beneficio. El consumo de la energía está directamente relacionado con la situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una aproximación global
que permite el diseño de políticas de eficiencia energética. A partir de 2018, la ralentización del crecimiento económico significó una reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión de gases de efecto invernadero o GEI. Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el efecto medioambiental de la generación de energía eléctrica, buscando la generación a partir de energías renovables y una mayor eficiencia en la producción y el consumo, que también se denomina ahorro de energía. Muy bien, pasemos a este tema que es muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios de la eficiencia energética? Desde el punto de vista de un consumidor de energía, la motivación principal de la eficiencia energética a menudo es simplemente ahorrar dinero, reducir el costo de la compra de energía, ¿no? Además, desde el punto de vista de la política energética, ha habido una larga tendencia en un reconocimiento más amplio de la eficiencia energética como el primer combustible, es decir, la capacidad de reemplazar o evitar el consumo de combustibles reales. De hecho, la Agencia Internacional de Energía ha calculado que la aplicación de medidas de eficiencia energética en los años 1974 a 2010 ha logrado evitar más consumo de energía en sus Estados miembros que el consumo de cualquier combustible en particular, incluido el petróleo, el carbón y el gas natural. Además, hace tiempo que se reconoce que la eficiencia energética aporta otros beneficios adicionales a la reducción del consumo de energía. Algunas estimaciones del valor de estos otros beneficios, a menudo denominados beneficios múltiples, beneficios complementarios, beneficios energéticos directos, han puesto su valor total aún más alto. Estos múltiples beneficios de la eficiencia energética incluyen cosas como la reducción del impacto del cambio climático, la reducción de la contaminación del aire y la mejora de la salud, la mejora de condiciones interiores, la mejora de la seguridad energética y la reducción del riesgo de precios para los consumidores de energía. Se han desarrollado métodos para calcular el valor monetario de estos múltiples beneficios, que incluyen, por ejemplo, el método experimental de elección para mejoras que tienen un componente subjetivo, como la estética o la comodidad. Cuando se incluye en el análisis, se puede demostrar que el beneficio económico de las inversiones en eficiencia energética es significativamente mayor que simplemente el valor de la energía ahorrada. Muy bien, pasemos a este tema que es súper importante y que a todos nos importa y nos conviene: el ahorro de energía doméstico. La calefacción puede ser objeto de ahorro de energía, principalmente con hábitos de consumo tales como un uso racional del mismo. El consumo total de una vivienda suele ser del 46% del total del consumo, pudiendo alcanzar el 60% si se incluye el agua caliente. El ahorro de energía puede producirse bien por la correcta elección de una caldera eficiente o por el correcto aislamiento térmico de las habitaciones. Respecto del agua caliente, puede emplearse también como ayuda la energía solar térmica, mediante uso de sistemas de almacenamientos de energía que retengan el calor para que el agua caliente esté disponible la mayor parte del tiempo posible. Asimismo, se puede ahorrar energía dotando a los grifos y lavado de perlizadores y a las duchas con reductores volumétricos de caudal o alcachofas de mano ecoeficientes.
De esta forma se puede reducir el consumo de la energía empleada en calentar agua en más del 40%. Si al inodoro se le instala un mecanismo de doble pulsador, el ahorro de agua puede ser superior al 70%. Pero en este caso no se ahorra energía, ya que el inodoro solamente utiliza agua fría. Pero bueno, estaríamos salvando un 70% de agua. Hablemos un poco de nuestros hábitos de calefacción. Se debe tener presente que una temperatura para un hogar está entre los 19 y los 21 grados centígrados por el día y de 15 a 17 grados por la noche. Cada grado aumenta el consumo en un 7%. Entonces, con estas consideraciones se aconseja lo siguiente: adecuar el vestido en el domicilio con las condiciones de temperatura. Se pueden emplear edredones, mantas o prendas similares. No tapar u obstruir los radiadores, ya que su función es la de emitir calor y ésta se ve entorpecida con la colocación de muebles. Vigilar el aislamiento de las habitaciones, impidiendo fugas de calor o entradas de aire frío procedente de ventanas abiertas. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros hábitos del agua caliente? El empleo de agua caliente se realiza en la vivienda bajo ciertas ocasiones muy específicas, como puede ser la ducha o el baño, limpiando los platos y la cubertería, etc. En todos ellos se aconseja emplear agua caliente solo cuando se necesite. ¿Estás de acuerdo que al lavar no siempre se necesita? Muy bien. Hablemos de nuestro uso en los electrodomésticos en nuestra casa. Los electrodomésticos modernos, como los congeladores, los hornos, las estufas, los lavaplatos, las lavadoras, las secadoras de ropa, consumen mucho menos energía que los electrodomésticos más antiguos. La instalación de un tendedero reduciría significativamente el consumo de energía, ya que la secadora se usará menos. Los refrigeradores actuales de eficiencia energética, por ejemplo, usan un 40% menos energía que los modelos convencionales en el 2001. Después de esto, si todos los hogares, por ejemplo en Europa, cambiaran sus electrodomésticos de más de 10 años a nuevos, se ahorraría anualmente 20,000 millones de kilowatts hora de electricidad, lo que reduciría las emisiones de CO2 o de dióxido de carbono en casi 18,000 millones de kilogramos. En los Estados Unidos, las cifras correspondientes serían 17,000 millones de kilowatts de electricidad y alrededor de 27,000 millones de libras de CO2. Estaríamos hablando alrededor de 12,246 millones de toneladas. Según un estudio realizado en el 2009, el reemplazo de aparatos viejos es una de las medidas globales más eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los sistemas modernos de administración de energía también reducen el uso de energía de los dispositivos inactivos, apagándolos o poniéndolos en un modo de bajo consumo después de un cierto tiempo. Muchos países identifican aparatos de eficiencia energética que utilizan etiquetas de entrada de energía. El impacto de la eficiencia energética en la demanda máxima depende de cuándo se utiliza el aparato. Por ejemplo, un acondicionador de aire utiliza más energía durante la tarde cuando hace calor. Por lo tanto, un acondicionador de aire de eficiencia energética tendrá un mayor impacto en la demanda pico que en la demanda fuera de pico. Por otro lado,
Un lavaplatos que ahorra energía utiliza más energía durante la noche cuando las personas laven sus platos. Este dispositivo puede tener poco o ningún impacto en la demanda máxima. Muy bien, pasemos a ver cuáles son las tecnologías que podemos instalar en nuestra casa. Es muy importante que sepamos que cada una de las actividades humanas que desarrollamos dentro de nuestro hogar, pues ocupan ciertos dispositivos que, si bien los cambiamos, ya vimos que estamos ahorrando gas, ya sea el gas LP, ya sea gas natural, podemos ahorrar la misma electricidad y también muchísima agua. Miren, se estima que los edificios a nivel mundial consumen en promedio el 60% del total de la energía. Ya se imaginarán aquí en la Ciudad de México, que estamos llenos de edificios, las grandes ciudades, pues cuánta energía pudiéramos ahorrar, no nada más entre nosotros, sino también hacia el gobierno y el país. Y bueno, estos edificios son responsables del 40% de las emisiones de dióxido de carbono, 30% de los desperdicios sólidos y 20% del agua contaminada. Las ecotecnologías utilizan los avances de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas, minimizando el impacto ambiental. En comparación con una casa común y corriente, una vivienda verde, o sea, empleando ecotecnologías, usa menos energía, agua y recursos naturales. Crea menos desechos y es más saludable para la gente que vive en ella. Es tan simple como eso. Y más adelante vamos a abordar de qué manera podemos inclusive ocupar algún tipo de financiamiento y hasta deducciones fiscales que nos están permitiendo el gobierno federal en este momento, precisamente por la urgencia y la necesidad que tiene este país para ser ecoeficiente. Recordemos rápidamente que en la unidad 1 abordamos cuáles son los principios de la ONU para hacer un desarrollo sustentable en el planeta. Y platicamos también sobre el Acuerdo de París. México es uno de los países más comprometidos con este acuerdo y para llegar a ciertas metas nosotros tenemos que también ayudar y hacer algunos cambios en nuestra casa. Pero veamos, por ejemplo, algunos, ¿no? Miren, existe lo que se llama la regadera economizadora. Esto ya es muy popular. Inclusive hay dos tipos de regaderas. Las convencionales, que utilizan de 10 a 23 litros por minuto, o las economizadoras, que utilizan de 7 a 10 litros por minuto. Entonces tú eliges. Las regaderas ahorradoras cuestan entre 100 y 300 pesos. ¿Ustedes creen que el cambio no vale la pena? Estaríamos ahorrando la mitad del agua que consumimos todos los días. Y dependiendo de cuántas personas vivan en una vivienda, se puede ahorrar esto de manera exponencial, tan solo invirtiendo entre 100 y 300 pesos. Los baños, los sanitarios con sistema de doble descarga, también son muy populares ya, tanto en las casas, en los negocios. Estos permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga de agua, mediante dos botones diferenciados. De hecho, yo recuerdo claramente que un botón puede ser más grande que el otro, o incluso hasta viene con marcados en colores para que los podamos diferenciar. Los inodoros con más de 10 años de antigüedad consumen de 11 a 20 litros de agua por cada descarga. El sistema de doble descarga
utiliza solamente entre 3 y 6 litros de agua. Hay mecanismos para actualizar los excusados existentes, sin la necesidad de reemplazar todo el WC. Los costos del paquete van de 200 a 300 pesos. Es muy importante que sepamos el siguiente tip. También funciona colocar 2 botellas de plástico de 1 litro llenas de agua dentro del tanque del inodoro. Esto lo que va a hacer es crear un espacio que ya no vamos a ocupar una vez que creamos esa descarga. Sin embargo, me gustaría recalcar rápidamente que este tipo de sistemas no solamente estaríamos ahorrando el 50% como con las regaderas. Aquí estamos ahorrando como un 80% por cada descarga que hagamos en nuestros hogares o en nuestra oficina. Bien, ¿qué son los aereadores? Los aereadores también son muy populares, pero son accesorios que se incluyen o que se pueden instalar para un fregadero. Estos inyectan burbujas de aire y disminuyen el flujo de agua hasta en un 50%. Tienen un costo promedio de 45 pesos. En el mercado encuentras también llaves ahorradoras. ¿Valdrá la pena invertir 45 pesos para ahorrar un 50% de agua cada vez que lavamos los platos? Ustedes piénsenlo. Pero ¿qué tal nuestros refrigeradores? Los refrigeradores, los hornos de microondas, incluso hasta las cafeteras, son grandes consumidores de energía en nuestro hogar. Cambia tu refri viejo por uno nuevo. Uno fabricado antes de 1993 tiene un costo de operación de más del 50% de un equipo reciente. Y les voy a dar un tip muy importante. Hoy en día existe un sello llamado sello FIDE. De hecho, lo encontrarán en color verde. Este sello FIDE en México certifica que cada uno de los electrodomésticos que nosotros compremos ya viene preparado, configurado y probado precisamente para que sea ecoamigable y que tenga ahorros interesantes como los que hemos comentado dentro de nuestros hogares. Les invito a que hagan un ejercicio en sus casas, un ejercicio numérico. ¿Cuánto me está costando la energía eléctrica ahora? ¿Cuánto me costaría hacer una inversión en un electrodoméstico nuevo? Y durante el largo del tiempo les estoy asegurando que en menos de un año están recuperando su primera inversión y de ahí en adelante pues los ahorros ya son sostenibles. Muy bien, este tema de las azoteas verdes es muy interesante y sobre todo son temas relativamente nuevos en este país. Las azoteas verdes ya han sido muy populares en Europa. De hecho, como experiencia personal les comento que en algún momento en Alemania, si ustedes suben en Múnich a la torre de comunicaciones, que es pública, se van a dar cuenta y se van a asombrar porque casi todas las azoteas de esa ciudad son verdes y están llenas de paneles solares. En México esta práctica es cada vez más común, afortunadamente. Las azoteas son una oportunidad para crear espacios que sirvan como refugio para aves y fauna pequeña. Y además se puede sembrar un huerto familiar. Los costos para instalar una oscilan entre 1,000 y 1,300 pesos para una superficie de tan solo 100 metros cuadrados. Este precio incluye la impermeabilización y las capas necesarias para sembrar en la azotea, por ejemplo, la malla, un sustrato, etc. Es muy importante, amigos, que recalquemos la importancia que tienen las abejas. Sí,
los insectos, las abejas, para la vida sustentable en el planeta. En la Ciudad de México se ha detectado que la vida en las abejas se ha estado reduciendo y ya han habido muchos planes incluso del gobierno para generar energía en las azoteas verdes y que esas azoteas verdes tengan plantas que promuevan que las abejas pues se reproduzcan. Es más, hasta en las paradas de los autobuses ya hay proyectos futuros en donde encima de ellos se pueden sembrar también flores que traigan a las abejas y de esta manera estaríamos ayudando de una manera impresionante al medio ambiente y a la fauna. Muy bien, hablemos de los calentadores solares, los cuales son dispositivos que ya hoy en día también son muy comunes de verlos. Un calentador solar es un dispositivo que capta la radiación solar. A diferencia de los paneles solares, esta la transforma en energía térmica y la transfiere al agua. Y esta, una vez caliente, se almacena en un tanque o depósito térmico. El costo para un sistema de 1 metro cuadrado que sirve para 2 personas cuesta entre 3,600 y 8,000 pesos. Claro, esto varía, depende de los materiales y de la marca que se adquiera, pero son unos precios promedio. No tiene costos de mantenimiento en muchos de los casos, inclusive ni de reparación, y tiene una vida útil de 20 años. En contraste, un calentador de depósito, si bien cuesta entre 1,500 y 4,000 pesos, según su capacidad y el tipo de energía que utiliza, su vida útil es tan solo de 10 años, o sea, de la mitad. Y además hay que contemplar el costo del gas. El costo por litro para un tanque estacionario varía entre 6,6 pesos. Si se trata, claro, de tan solo 2 cilindros, el costo por kilogramo es de 12,25 pesos. Hasta ahora, amigos, hemos visto una serie de ecotecnologías que podemos instalar en nuestras casas, como son los calentadores solares de agua, para reducir el consumo del gas LP o el gas natural. También hemos visto lo que son los paneles solares, cómo funcionan y que podemos reemplazar la energía que consumimos de nuestra compañía como la CFE. Hemos visto incluso el ahorro del agua y más adelante vamos a ver unas estrategias de eficiencia y una serie de características financieras que podemos abordar para que podamos instalar esto en nuestras casas, en nuestros negocios, incluso de manera gratuita. Muy bien. En esta diapositiva estamos viendo una imagen de un purificador de agua o filtro que cada vez también son mucho más comunes. De hecho, yo recuerdo inclusive desde mi infancia de haberlo visto en la mayoría de los hogares ya instalados. Claro, algunos tienen algunas formas diferentes, algunos tamaños diferentes, pero es muy importante que ya podamos filtrar el agua en nuestros hogares. Esto nos va a ahorrar pues no solamente dinero, sino muchísimo gasto de agua. Miren, en promedio, los hogares consumen 2 garrafones de agua de 30 litros a la semana, con un costo aproximado de 30 pesos cada uno, que anualmente serían alrededor de 2,880 pesos. En contraste, con un purificador de agua, ahorras la tercera parte de este gasto solo en el primer año en la compra del equipo. De ahí en adelante el ahorro crece. Ok, una de las medidas más populares, inclusive más comunes, es el cambio de nuestros focos, nuestras bombillas tradicionales, por focos fluorescentes e inclusive ya con nuevas tecnologías como la tecnología LED. Si sustituyes estos focos incandescentes por lámparas ahorradoras, ¿no? Es cierto que las ahorradoras son más caras, eso es una realidad, pero a la larga consumen
4 veces menos energía y duran 8 veces más. Como les mencionaba, un foco LED, que ya es la nueva tecnología, la nueva generación que estamos viviendo en este momento, te puede durar inclusive de 10 a 15 años una buena tecnología con una buena marca. Yo quiero preguntarles para hacer conciencia. Recuerden cuánto tiempo nos duraba una bombilla en nuestras casas. Puede ser de 1 año, puede ser de 2 años. Y además gastan muchísima más energía. Vamos a poner un ejemplo. Una bombilla tradicional sería de 50 watts. Una bombilla LED sería aproximadamente de 10 watts o incluso hasta de 5 watts. El ahorro es exponencial, estamos hablando de más o menos de un 90% de ahorro energético. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo de la eficiencia energética? Si nosotros usamos menos recursos naturales e inclusive usamos menos energía, ¿estás de acuerdo que estaríamos produciendo más, pero con menos recursos? Menos recursos naturales y menos energía. Eso a su vez estaría disminuyendo nuestros resumos de electricidad y de gas y obviamente serían muchísimo más económicos. Esto provocaría que cada vez emitamos mucho menos contaminación a la atmósfera. Esto obviamente estaría disminuyendo costos. ¿Qué provocaría? Pues que tuviéramos servicios en nuestras casas más accesibles, aumentaría nuestra calidad de vida, pero también estaríamos contribuyendo a tener un planeta mucho más limpio. Lamentablemente en México no existen estrategias o metas específicas de coeficiencia. Sin embargo, existen estrategias para impulsar el uso de tecnologías y combustibles más limpios y de eficiencia energética. Por ejemplo, el programa de transición energética o el programa para el aprovechamiento sustentable de la energía. Estos programas los genera la CONUE en este país, que es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, auspiciado por la Secretaría de Energía. Podemos ver muy claramente en esta gráfica cuáles son las metas de energía limpia o el porcentaje de la generación eléctrica total como meta que tenemos como país en los siguientes años. Son acuerdos ya firmados. Inclusive a raíz de estos acuerdos se creó la Ley de la Industria Energética, que se rige por la Ley del Cambio Climático. Se dice que para el 2024, el 35% de la generación eléctrica nacional ya tiene que ser producida a través de energías limpias. Esto, para el 2030, tiene que ser de 37.7 la generación por energías limpias. Pero esto es muy importante, amigos, porque este compromiso es muy natural que se haya dado en muchas más naciones, no nada más en México. Pero esto ya está firmado en este país. Para el 2050, el 50% de toda la generación eléctrica total tiene que ser a base de energías limpias. Acuérdense que esto ya lo revisamos en el capítulo pasado. Bueno, pasemos a la parte derecha de la gráfica. Las metas de eficiencia energética. ¿Cuál es la tasa anual promedio de reducción de la intensidad de consumo final de energía? Entre el 2016 y entre el 2030, la tasa promedio es de 1.9%. Pero esto tiene que incrementarse. Entre el 2031 y el 2050 pasar al 3.7%. De esta manera estadística y hablando con números fríos, sí podemos llegar a las metas para empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir esos 2 grados importantes en el planeta total. Acuérdense que cada vez que un país contamina, pues no solamente contamina ese mismo país, sino contamina todo el planeta. Esa esfera
que nos une a todos y que todos estamos interconectados. Con estas metas nacionales, que la fuente es la Secretaría de Energía, nosotros estaríamos aportándole al mundo alrededor de un 10 u 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Imagínense las naciones más contaminantes como China o Estados Unidos. Bien, esta gráfica tan solo nos dice cuál es el consumo energético total o el comportamiento histórico por sector. Veamos que entre el 2012 y el 2015 el consumo energético público pues se ha mantenido más o menos estable, incluso el agropecuario también, ¿no? El sector agropecuario. El sector residencial no ha aumentado mucho, pero ¿qué ocurre con el sector industrial? E inclusive esto es importante, el sector transporte. Estos van cada vez en aumento. Tanto lo comercial como el sector transporte no disminuyen, al contrario, ¿están ustedes de acuerdo que la demanda cada vez está aumentando? Es importante que, por ejemplo, el transporte deje de estar consumiendo energías fósiles. Hay que promover que ya no sea gasolina o diésel, sino, por ejemplo, que pasemos a los motores eléctricos. En este país, en donde básicamente nosotros vivimos de los hidrocarburos, se dice que si no estamos todavía preparados para tener vehículos eléctricos, ocupemos el gas natural como un combustible de transición. Recordemos que el gas natural emite aproximadamente un 80% de menos emisiones contaminantes a la atmósfera que la gasolina o el diésel. Bien, veamos esta gráfica. Si se invierte en la instalación de paneles solares para generar energía eléctrica y sustituir equipos y electrodomésticos por otros más eficientes, se tienen beneficios económicos y ambientales para el Estado como para la población en general. Un sistema de 1 kilowatt, que más o menos es la cantidad de energía que se gasta diariamente en una casa común, en una casa tradicional, si colocamos un sistema fotovoltaico, paneles solares, además, bueno, recurriendo a esta frase, es muy importante, el recurso solar en México es muy grande y vasto. Quiero que sepan esta estadística y por favor se la guarden en su mente. México es del tercer o cuarto país con más radiación solar en todo el planeta. Tan solo algunas naciones en Australia y en África nos ganan en esa radiación, pero México es rico en recurso solar. Bien, pero pasemos a estos números. Se suministra con este sistema fotovoltaico de 1 kilowatt alrededor de un 75% de ese consumo anual de una vivienda. Ahora bien, si esa vivienda sustituye sus equipos y sus electrodomésticos y genera eficiencia energética, se estaría ahorrando alrededor del 18% de ese consumo anual. Si juntamos nuestra generación eléctrica a base del sol con la sustitución de los equipos electrodomésticos eficientes, estaríamos en un 93% de ahorro de la electricidad en nuestras casas. ¿Esto es poco? Yo creo que no. Y si lo sumamos entre todos nuestros vecinos, todas las colonias y todas las ciudades, estaríamos haciendo un ahorro nacional impresionante. Bien, ¿cuánto podemos ahorrar en recursos utilizando energía renovable y eficiencia energética? Recordemos que una contribución equivalente al 1% de la capacidad instalada nacional más o menos podría ahorrar entre 1.500 millones de pesos al Estado, 680 millones de litros de agua
y 1.9 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Por cada millón de usuarios en programas de eficiencia energética, el Estado puede ahorrar alrededor de 600 millones de pesos. Llegando a todos los usuarios domésticos, que alrededor son 35 millones, se pueden esperar beneficios de hasta 21,000 millones de pesos al año. Algunas claves para el éxito de la ecoeficiencia son: reducir la intensidad en el uso de las materias primas o en el uso de las materias naturales, reducir la intensidad energética, reducir la dispersión tóxica, fomentar el reciclaje de materiales, maximizar el uso sustentable de recursos naturales, extender la durabilidad de los productos. Muy bien, ¿cuál sería un plus o valor agregado de la ecoeficiencia? Puede reducir los costos de tus facturas de agua, de luz, de gas y de combustibles. Promueves innovaciones en tu domicilio y esto le agrega plusvalía. Es decir, hay un ejemplo muy importante. Supongamos dos casas que tengan las mismas características en cuanto a metros cuadrados de terreno y características de construcción. Imaginemos que una de ellas ya tiene instalado paneles solares, ya tiene bombillas LEDs, ya tiene un calentador solar de agua. Y esta casa que tiene estas ecotecnologías tiene un precio mayor o tiene más plusvalía que una casa que no tiene ecotecnologías. Entonces, mejoras la economía en tu bolsillo. Evitas multas y sanciones al emitir menos contaminantes. Participas activamente en la lucha contra el cambio climático. Puedes ahorrar o invertir ese dinero que está sobrando por reducir tus facturas. Y además contribuyes a tener un entorno más limpio. Disminuyes los residuos y la contaminación ambiental. Bien, antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que sepan que el costo energético es el segundo costo más grande que una persona tiene, tanto en su casa como en su negocio. En un negocio, el costo más importante que tiene un empresario de cualquier tamaño, chico, mediano, grande, siempre va a ser la nómina. Y el segundo costo más grave o más grande es el costo energético. Pero del costo energético, recuerden, no nada más es el costo de la luz de CFE, el costo energético incluye el costo del gas o inclusive hasta el costo de los combustibles que ocupas cuando te trasladas, por ejemplo la gasolina o el diésel. Y más cuando tenemos cuestiones como los gasolinazos, pero de eso no hablemos ahora. Bien, ¿cuáles son los beneficios fiscales, por ejemplo, de instalar paneles solares en tu casa o tu negocio? Este tema es súper importante porque ya es un tema meramente financiero. El uso de energía solar cuenta con múltiples beneficios, de los cuales la ventaja más visible e inmediata es aquella relacionada con el ahorro en el pago de luz eléctrica de hogares y negocios. Sin embargo, los beneficios del uso de paneles solares no se detienen en la reducción de la tarifa bimestral, sino que también incluyen beneficios fiscales para personas físicas y personas morales. Miren, hablemos un poco sobre la ley del ISR, del impuesto sobre la renta, que de hecho es el impuesto al que muchos le tenemos miedo porque es el 30% de tus utilidades. En México existen instituciones que promueven el ahorro de energía, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria, el cual en su artículo 34, fracción 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o del ISR, establece un beneficio a los contribuyentes que adquieran un equipo que genere energía a través de fuentes renovables. Y bien,
Leamos este párrafo, este artículo 34 dice: los porcientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes, que es la fracción 13. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquellas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas, la energía eólica, la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial, la energía de los océanos en sus distintas formas, la energía geotérmica y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía. Esto lo podemos checar directamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción 13. Pero bueno, ¿qué debo saber como persona física o como persona moral? Tú puedes deducir el 100% de esa inversión de tu sistema de paneles solares como activo fijo. Puedes generar un ahorro automático a pagar en la declaración anual con la inversión en este activo. Hacer efectiva la aplicación del artículo 34 en cualquier parte del país. En el caso de la Ciudad de México tendrás descuentos inclusive de hasta un 25% sobre tu impuesto predial. Pero bueno, también hay que hablar de las obligaciones al deducir impuestos con paneles solares. Así como se obtienen beneficios, también existen ciertas obligaciones al deducir impuestos con paneles solares. Los paneles deben funcionar durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos y siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción. Se debe pagar en forma retroactiva, aplicando el porcentaje de acuerdo a la actividad en caso de incumplir con un periodo máximo de los 5 años de ese funcionamiento. Pero, ¿cómo se puede deducir impuestos con mis paneles solares? ¿Crees que puedes verte beneficiado al invertir en un sistema de paneles solares? Entonces, te vamos a contar un poco sobre los pasos que debes de seguir para lograr esta deducción. Acércate con una empresa certificada y especializada en la venta e instalación de paneles solares para pedir una cotización personalizada. Esto es muy importante. No es lo mismo lo que tú consumes a lo que consume tus vecinos, por ejemplo, si es una casa, o si tienes una oficina, lo que consumen las demás oficinas. Cada una persona físico moral tiene actividades diferentes, consumos diferentes y evidentemente el tema de los paneles solares también es diferente. No se puede hacer la misma cotización sobre lo que consume tu vecino. Tienes que pedirle a tu compañía de confianza que te haga una cotización personalizada. Es como un traje a la medida. Entonces, una vez que hayas hecho eso, informa a tu contador sobre la adquisición del equipo para que éste se asegure de la preparación de la declaración y deducción correspondiente. Deduce el 100% de tu sistema en el ejercicio a partir del ejercicio en el que se inicie la utilización de este bien o en el ejercicio siguiente. Aquí rápidamente voy a hacer un paréntesis. Aquí dice, miren, deduce el 100%. Antes, en este país, se permitía deducir al 100% la compra de automóviles. Y recordemos hace algunas décadas que a final del año, los pequeños, medianos o grandes empresarios, para hacer deducciones, se compraban el carro del año. Le compraban el carro del año a la esposa, a los hijos, incluso hasta los gerentes, ¿no? Todos cambiaban de carro todos los años. Resulta que Hacienda detectó que ya no era una deducción fiscal natural y entonces se empezó a poner candados. Hoy en día ya se puede deducir un 30%, siempre y cuando tu vehículo tenga ciertas características como valer menos de 250,000 pesos. Hoy, hablando de las energías renovables o de las ecotecnologías, el gobierno federal
te está permitiendo deducir el 100% de esa inversión en tu primer ejercicio fiscal. Por eso es muy importante que te acerques a una buena compañía, pero también un buen contador. En tu declaración anual debes incluir una declaración complementaria para informar que el equipo sigue operando. Estas declaraciones deberán realizarse por lo menos durante 5 años, que es el plazo mínimo para que esta deducción se haga efectiva. Y bueno, considera lo siguiente. Si cuentas con un negocio, recuerda que los activos fijos son una excelente herramienta que te ayudarán a disminuir el pago de los impuestos. Al utilizar paneles solares, obtienes un doble beneficio. De entrada y de forma inmediata, estarías ahorrando en el pago de la luz eléctrica y puedes deducir impuestos. La ley otorga múltiples beneficios a personas físicas y morales. Utilízalas para obtener beneficios sustanciales. Esperamos que esta información te sea de gran ayuda. Bien amigos, por último, les dejo algunos links de interés para que confirmen o reafirmen sus conocimientos aprendidos durante esta unidad. Muy bien amigos, como conclusión, hemos visto cuál es la importancia de las ecotecnologías, cada una de las ecotecnologías que podemos ir instalando en nuestra casa o en nuestro negocio, pero también hablamos de algo muy importante que son las deducciones fiscales para que al adquirir esas tecnologías no se nos haga pesado, sino que podamos ocupar la misma legislación federal para poder adquirir esos equipos de una manera más cómoda, más adecuada, más amigable. Y recordemos que todo esto es, sí, para ahorrar bastantes recursos económicos, pero cada una de estas acciones y estas tecnologías están pensadas para ayudarle al medio ambiente. Mucho gusto y estoy a sus órdenes.